La propiedad como derecho fundamental en nuestro sistema constitucional. Las constituciones actuales se ocupan de la protección y garantía de los derechos humanos y entre estos, por supuesto, el derecho de propiedad. Sin embargo, la gran mayoría de las constituciones, entre esas incluida la Constitución Política de la República de Costa Rica, no definen el derecho de propiedad. Entonces, el derecho de propiedad es más un concepto legal expreso en los códigos civiles. Y en la Constitución, sobre todo lo que se hace es garantizar el derecho de propiedad. Entonces, aun cuando no se define en la Constitución política, sí prevalece la idea de rango constitucional. ¿En qué sentido? En que la propiedad es universal, en el sentido de acceso universal, y por tanto hay un acceso amplio a la propiedad, y esta se protege. En Costa Rica son dos los artículos constitucionales que se refieren a la protección o defensa de la propiedad como un derecho fundamental. El artículo 45 y el artículo 50. El artículo 45 de la Constitución Política de la República de Costa Rica inicia con la siguiente frase: la propiedad es inviolable. Se desprende claramente de esta primera frase, la propiedad es inviolable, que nos encontramos ante un sistema napoleónico, en donde la propiedad es sagrada, es inviolable, es independiente, es perfecta. Sin embargo, aquí debemos resaltar dos elementos. Uno, no solo dice la propiedad es inviolable, sino que dice a nadie puede privarse de la suya. O sea que en alguna medida también nos está garantizando ese derecho. Pero inmediatamente dice, a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización, etcétera. Entonces, ¿qué elementos sacamos de acá? Número uno, que la propiedad tiene una finalidad que podríamos llamar doble, o una doble finalidad. Por un lado tiene una finalidad individual, pero por otro lado tiene una finalidad social. ¿Por qué? Porque al decir que la propiedad es inviolable, a nadie puede privarse de la suya, queremos decir que lo que se pretende es satisfacer al propietario, satisfacer el interés del propietario. Pero también podríamos decir que satisfecho el interés del propietario, se debe poner en beneficio de los demás. Y esta es la finalidad social. Entonces, como bien lo dijo en una ocasión el gran jurista don Edgar Cervantes, quien otrora fuera presidente de la Corte Suprema de Justicia, la propiedad es por definición una institución de categoría social. O sea, con base en el artículo 45 podemos establecer que se protege a la propiedad, pero al mismo tiempo esta tiene una
función social. En alguna ocasión, el doctor Álvaro Mesa Lazarus dijo que en lugar de decir la propiedad es inviolable, debería establecerse se reconoce y garantiza la propiedad privada. Que realmente no podemos decir que la propiedad es inviolable cuando acto seguido el mismo artículo constitucional nos indica cómo violarla, ¿verdad? No se puede hablar de inviolabilidad si se habla de expropiación. Entonces, me permito leer el artículo completo para que podamos entender esto a cabalidad. La propiedad es inviolable. A nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará más tardar 2 años después de concluido el estado de emergencia. Por motivos de necesidad pública, podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los 2/3 de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social. Primer elemento, entonces, es se garantiza la propiedad privada al decir que es inviolable. Lo que se quiere decir, entonces, como lo he dicho, es que se garantiza, se reconoce la propiedad privada, pero también acto seguido nos establece toda esa categoría social de la propiedad. ¿Y qué elementos tenemos que resaltar? Debemos resaltar 3 elementos mencionados en este artículo: interés público, necesidad pública e interés social. El interés público permite un mayor margen de discreción al Estado para determinar y para examinar las circunstancias y las realidades que en algún momento se presentan que justifique la intervención estatal y por tanto la expropiación. Por su parte, la necesidad pública se va a basar, digámoslo así, en el desastre natural, en la guerra, en la conmoción interior. Entonces, se puede eventualmente privar de esa propiedad privada, se puede privar a ese propietario por interés público, pero ese interés debe ser comprobado y esto se hace a través de los procedimientos que establece la ley de expropiaciones. Por motivos de necesidad pública, o sea, para efectos de prever los desastres naturales, para efectos de proteger a la sociedad. Entonces, para efectos de esas necesidades, la Asamblea Legislativa, a través de una ley, por supuesto, pero ley que según el artículo constitucional debe ser aprobada por 2/3 de la totalidad de sus miembros, puede imponer a la propiedad limitaciones de interés social. O sea, que ese interés social se va a dar para efectos de satisfacer necesidades de tipo social. Entonces, hay un interés social, ese es el género. Y la especie se da a propósito de la función social de la propiedad. Es muy importante resaltar que para efectos de la aprobación de esta legislación, con los 2/3, se va a poder poner límites
y limitaciones a la propiedad. Entonces, tenemos ese concepto napoleónico del derecho romano de que la propiedad es inviolable, es absoluta, es perpetua, pero sin embargo, sí podemos establecerle límites y limitaciones. El otro aspecto que quiero resaltar es que el artículo 45 de la Constitución Política establece el perfil subjetivo de la función social de la propiedad, porque establece en alguna medida una obligación del propietario de cumplir con la función social, con el trabajo humano, al establecer la posibilidad de los límites, limitaciones y deberes a cargo del propietario. Este artículo 45, y yo quisiera decirles que este es el verdadero artículo que establece la propiedad como un derecho fundamental, pero se le debe unir y se le debe relacionar el artículo 50 de la misma Constitución. El Estado procurará el mayor bienestar de todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimado para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará y defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes. Pues bien, ¿qué queremos decir con esto? Desde la perspectiva del derecho de propiedad. Lo que queremos decir con esto es que se establece un perfil objetivo de la función social de la propiedad, en el sentido de que el Estado procurará el mayor bienestar de sus ciudadanos al distribuir en forma equitativa la propiedad. Pero además, en relación estricta con la parte final del artículo 45, se pueden establecer límites y limitaciones a la propiedad de tal manera que se pueda asegurar a la población un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Entonces, quisiera resaltar en este momento nuevamente lo siguiente. El artículo 45 de la Constitución Política establece el perfil subjetivo de la función social de la propiedad. Y el artículo 50 establece el perfil objetivo de la función social de la propiedad. Pero podemos concluir entonces que en Costa Rica se respeta y se garantiza la propiedad privada con ciertos límites o limitaciones que se pueden establecer a través de legislación aprobada por la Asamblea Legislativa con 2/3 de sus miembros, o se podrá privar, por supuesto, al propietario siempre y cuando se cumpla con lo establecido en el mismo artículo 45 de la Constitución Política. Entonces, en Costa Rica, la Constitución Política garantiza y reconoce el derecho de propiedad. Muchas gracias.